Todo un batallón de marines marchaba por una tranquila calle suburbana, con el ruido de sus botas resonando y la mirada fija al frente, hasta que se detuvieron en perfecta formación frente a la casa de un anciano. Sin decir palabra, solo hicieron un saludo militar. Dentro, Walter Hagen temblaba detrás de la puerta mosquitera. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. La voz al otro lado del teléfono era grave y atronadora. ¿Sargento Mayor Hagen? Walter no había oído ese título en años, y su corazón se encogió como un nudo. Sí, respondió, con voz débil pero firme. Soy el sargento de artillería Dale Robichaud, retirado. Serví con su hijo en la compañía Delta 69. Vi el vídeo, los vi, y quiero que sepa que no está solo. No eran las palabras en sí, era la forma en que Dale las decía. Con precisión, con fuego, como alguien que sabía lo que se sentía al estar enterrado vivo por el silencio y la traición. Esa llamada encendió la mecha. Al caer la noche, otros 3 veteranos se habían puesto en contacto. Por la mañana, había 47 mensajes de voz en el contestador automático de Walter. La mayoría comenzaba con «Sargento Hagen, no me conoce», pero terminaba con promesas. De apoyo, de solidaridad, de venganza, de enfrentarse a ellos si llegaba el caso. El vídeo había calado más allá del asco. Había llegado al hueso. Lo que le había pasado a Walter no era solo una broma, era una profanación. Todos los veteranos que lo vieron sintieron el insulto como una bota en el cuello. No era solo Walter en esa silla, eran todos ellos, viejos, olvidados, ridiculizados por un país por el que una vez habían derramado su sangre. Los mensajes seguían llegando, cartas escritas a mano, con letra cursiva descuidada, tinta temblorosa. Hombres y mujeres que no habían hablado con nadie en años, ahora volcaban su dolor en sobres. Una nota, escrita por una viuda de Indiana, decía: «Mi marido vio su vídeo en el hospicio de veteranos. No dijo nada, solo se quedó mirando la pantalla durante 10 minutos. Luego saludó. Fue lo último que hizo». Walter lo leyó 2 veces. Entonces, el papel volvió a temblar en sus manos. El dolor se retorció en su interior, no solo por la humillación, sino por el repentino reconocimiento. La vergüenza de ser visto no como un hombre, sino como una reliquia. Y el dolor de saber que otros habían enterrado su propia angustia bajo décadas de silencio concreto. Ahora, ese silencio se había roto. Le siguió la ira, caliente, justificada. No hacia los chicos, en realidad, sino hacia lo que representaban. La podredumbre que se arrastraba bajo las tablas del suelo de un país que no recordaba a sus muertos hasta que se convertían en polvo. Walter nunca había pedido que se le honrara, pero se había ganado algo. Si no era respeto, al menos decencia. Esa noche no lloró, tampoco durmió. Se sentó en el borde de la cama, con los músculos rígidos como cables de acero, y se quedó mirando la oscuridad. No planeaba vengarse, no lo necesitaba. Porque en algún lugar de Nevada, un SEAL retirado ya estaba organizando una marcha. En Kentucky, un grupo de motociclistas veteranos discapacitados despejaron sus agendas. En Texas, un centenar de secciones de la Legión Americana se iluminaron con la misma conversación. Pedaleamos por Hagan. No buscaban violencia, no buscaban compasión, buscaban mantenerse en pie. Los viejos perros de guerra estaban despertando. Y no habían olvidado cómo morder. No publicaron otro vídeo. No hicieron bromas. Simplemente aparecieron. Justo después de la puesta de sol de la noche siguiente, Walter estaba sentado en su porche, envuelto en una manta de lana y bebiendo café flojo. El aire olía a mantillo y a lluvia lejana. Le dolían los huesos, no por la edad, sino por el peso de ser visto después de tanto tiempo. Ese tipo de visibilidad hace humilde a un hombre. Oyó el arrastrar de zapatos sobre el cemento antes de verlos, a Ben, Marcus y Kyle. Sin bicicletas, sin teléfonos, sin arrogancia, solo 3 chicos con pasos pesados y caras aún más pesadas. Ben se acercó primero. Tenía el aspecto hosco y cerrado de un adolescente listo para ser regañado.
Pero cuando vio a Walter, lo vio de verdad, encorvado pero orgulloso, con las manos entrelazadas en el regazo como en oración. Su postura cambió. «No sabía quién eras», dijo en voz baja. «No es una excusa, pero no lo sabía». Walter no se movió. Su silencio pesaba como la gravedad. Marcus carraspeó. «Lo sentimos. Fuimos unos idiotas. Pensamos que era divertido». No lo era. Entonces Kyle, el más pequeño, dio un paso adelante, agarrando algo con ambas manos. Una bandera estadounidense doblada no era un triángulo perfecto, pero casi. Había un largo hilo rojo suelto en un extremo, como una herida mal cosida. «No merecemos el perdón», dijo Kyle. «Pero hablamos con el director de nuestra escuela. Queremos iniciar un programa. Entrevistas a veteranos. Horas de servicio comunitario. No por créditos, solo porque necesitamos comprender». Walter tomó la bandera. No como un regalo, sino como una señal. Algo había cambiado. No era una absolución. Estos chicos no se la habían ganado, pero tal vez sí un crecimiento. Del tipo que se puede sentir en las costillas. Aún así, no dijo nada. Se puso de pie lentamente y saludó. Le temblaba el brazo, pero lo mantuvo así hasta que los chicos le devolvieron el gesto. Permanecieron en silencio durante casi un minuto. No pasó ningún coche. No cantaban los pájaros. Solo 4 siluetas contra el crepúsculo. 3 jóvenes, uno viejo, todos unidos por el frágil puente de la humildad. Más tarde esa noche, el capitán Dawson volvió a llamar. «Vimos lo que pasó», dijo. «Lo manejaste como un marín». Walter se rió entre dientes, con un sonido seco y áspero. «No hice nada». «No era necesario», respondió Dawson. «Te mantuviste firme y de alguna manera ellos encontraron su lugar». Walter se recostó en su silla, con los dedos descansando sobre la bandera deshilachada que ahora tenía a su lado. Observó cómo aparecían las estrellas, lentas y seguras, como si hubieran estado esperando a que el ruido se apagara. La esperanza no es ruidosa, no marcha ni grita, no es tendencia. Aparece silenciosamente cuando el polvo se asienta. Se para descalza en tu porche y dice: «Me equivoqué». Y a veces, si tienes suerte, trae una bandera con un hilo suelto. Algo imperfecto, algo real, algo que dice: «Podemos ser mejores». Esta vez no vinieron avergonzados, sino orgullosos. El funeral se celebró bajo un cielo color acero, uno de esos días del Medio Oeste en los que incluso el viento parecía comprender la gravedad del silencio. Filas de uniformes se alineaban en los estrechos bancos de la capilla. Marines, veteranos, agentes de la ley locales y algunos rostros silenciosos que no habían usado nada más que mezclilla en años. Vinieron de todos modos. Vinieron porque Walter Hagen se había convertido en algo más grande que el hombre del video. Se había convertido en una medida. Ben estaba de pie cerca del altar, ahora más delgado y más duro. Llevaba el viejo reloj de su hermano, con la correa aún suelta en su muñeca. Chris y Kyle estaban a su lado con trajes oscuros, las palmas rígidas a los lados. En el mes transcurrido desde aquel paseo por el césped de Walter, habían cambiado, no solo en su forma de hablar o en su postura, sino también en su rumbo. Ya no eran chicos que intentaban llamar la atención. Habían encontrado a alguien que merecía la pena ver y, gracias a ello, se veían a sí mismos con mayor claridad. La capilla no tenía excesos, ni ostentación, ni pantallas de proyección, ni elogios fúnebres exagerados. Solo un ataúd cubierto con una bandera, una foto enmarcada de Walter con su difunta esposa y el silencio de la reverencia. Cuando el capitán Dawson se adelantó para hablar, su voz era firme, pero había gravedad en ella, la que se gana tras años de saber lo que realmente cuesta el sacrificio. Walter Hagen sirvió a su país en la guerra, dijo, pero más que eso, sirvió a su país en paz, en silencio, con dignidad, y cuando el mundo intentó humillarlo, se mantuvo erguido, no con venganza, sino con elegancia. Los ojos brillaban en toda la sala. No todas las lágrimas eran de dolor, algunas eran de vergüenza, otras de asombro, otras de la tranquila comprensión de que, en un mundo lleno de indignación, Walter había elegido un camino diferente, y éste había resonado con más fuerza.
Después del servicio, mientras sonaba la corneta y la bandera se doblaba en un triángulo perfecto, el capitán Dawson se dio la vuelta y bajó los escalones con ella. Se arrodilló ante Ben y se la entregó. «Él querría que la tuvieras», dijo. Ben la tomó, asintiendo una vez, incapaz de hablar. Su mano era firme. En las semanas siguientes al fallecimiento de Walter, ocurrió algo extraño. Los chicos, ahora jóvenes, no desaparecieron en segundo plano. En cambio, dieron charlas en colegios. Organizaron jornadas comunitarias para veteranos. Kyle comenzó a grabar entrevistas con militares locales y a archivar sus historias para la biblioteca pública. Marcus colaboró con la alcaldía para convertir un centro recreativo abandonado en un centro de apoyo para veteranos con dificultades. Ya no hablaban mucho del vídeo, no por vergüenza, sino porque había dejado de ser la historia. La verdadera historia era lo que vino después. Con el tiempo, la casa de Walter fue declarada monumento local, no por su arquitectura, sino por su significado. Se colocó una sencilla placa en la base del banco del jardín delantero. Aquí se sentó el perdón y desde aquí se alzaba el futuro. El vídeo que en su día se había vuelto viral por su crueldad, ahora servía como preludio de algo mejor. Las escuelas lo mostraban no como una advertencia, sino como una pregunta. ¿Qué harás cuando te equivoques? Porque en la tranquila ciudad donde todo comenzó, un marín les enseñó que la respuesta aún podía ser el honor.